aquí en Cátedra Médica, ya en la parte central de la entrega del día de hoy, vamos a estar hablando con el doctor Pedro Rijo, quien es gastropediatra, y vamos a estar conversando sobre enfermedades gastrointestinales en los más pequeñitos. Doctor, bienvenido. Muy agradecidos de que haya aceptado el estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Para nosotros es una honra que esté con nosotros. Pedro, ¿de dónde eres? Yo soy de Higüey. Tú eres de Higüey, tú eres de Salvaleón de Higüey. De allá mismo, la provincia de Altagracia. Así es. Entonces, Pero resido aquí. Vives acá. Sí, señor. Entonces, ¿dónde estudiaste? Yo hice medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ah, tú eres guadiano, tú eres Sí, de lo señor. mío. Tú eres de lo Yo era mío. de los que iba a los Malta a comer locro con arenque. Ah, Exactamente. ok. Guineo. Eso, y guineo. ¿Y tú también, Liz? No, No. Luego hice la especialidad de pediatría en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Correcto. Y gastroenterología y nutrición pediátrica en el Hospital Infantil Robert Cabral. Excelente. O sea, que tú eres un producto nuestro, te has formado en la República Dominicana. ¿Qué es un pediatra? Un gastroenterólogo pediátrico. ¿Qué es eso? La gastroenterología es la parte de la medicina interna que va a estudiar todas las patologías que corresponden al sistema digestivo, al sistema gastrointestinal, que tienen que ver con el estómago y el intestino, el hígado, y el páncreas, que son sus glándulas anexas. En el caso del gastroenterólogo pediatra, pues nosotros nos enfocamos en el estudio de estas enfermedades en niños específicamente. Entonces, tú eres médico, ¿verdad? Hiciste medicina general en la UAS. Luego entonces hiciste pediatría. Exactamente. Y luego entonces hiciste gastroenterología. O sea que tú eres un subespecialista en el mundo de los chiquitines. Exactamente. Me dijiste que tienes que ver con los problemas digestivos, ¿verdad? O sea, todo lo que está en el esófago, en el estómago, en los intestinos. De la boca hasta el ano. De la boca hasta el ano. Exacto. Y ahí agregamos el hígado. Y el páncreas. Y agregamos el páncreas. Y el vaso. Y el vaso también. Sí. Bueno, entonces... Para ser un pediatra, ¿qué tiempo hay que invertir? Porque, por ejemplo, hay gente que piensa que lo único Ya le arrugó la cara, doctor. ¿Eh? Él arrugó la cara. Arrugó la cara, era un muchacho jovencito. Madre. Mira, Liz, tú sabes que hay gente que dice, no, porque ese equipo es muy caro. Hay que comprar un tomógrafo. Mira cómo fue que dice. Eso es lo que cuesta Chele. ¿Tú sabes lo que cuesta formar un recurso humano? Claro. Tú formar una enfermera con especialidad en intensivo. Óyeme, un gastroenterólogo pediatra. ¿Qué tiempo hay que invertir para eso, doctor? En mi caso, porque dependiendo dónde se haga la especialidad va a variar. Sí, en mi pero caso, primero, los 6 años. 5 años, 6 de medicina. De medicina. 1 año de la pasantía. Luego, en mi caso, 7, sigue. 4 años de pediatría general, que ahora son van 3, 10 pero u 11. En la época que yo la hice eran 4 años. Van 10 u 11, doctor. Y luego 3 años de gastroenterología. Uy. Y ya, bueno, pues... 14 años. Y no ha comprado los entrenamientos que uno vaya haciendo. Y no ha comprado un carro. Porque, óyeme, el abogado se gradúa. Óyeme, y si es habilidoso, a los 12 años ya está picando pleito. El ingeniero, óyeme, antes de graduarse ya está picando, ya tiene... Este hombre con 14 años formándose. Ahí es que empieza. Espera, y entonces sale a buscar empleo. Entonces, 14 años, 13 y 14 años, es lo que se requiere para ser gastropediatra. Entonces, la gastropediatría, doctor, ¿por qué surge si tenemos gastroenterólogos y tenemos pediatras? ¿Por qué? Exacto. Lo que pasa es que en pediatría, la mayoría de las patologías que se ven en los primeros años de la infancia son patologías gastrointestinales. Tenemos que recordar también que algo que nosotros siempre decimos es, el niño no es un adulto pequeño. Entonces, anatómicamente, aunque tenemos órganos que son iguales, en el niño va a variar de acuerdo incluso hasta la edad, al sexo, puede variar en la longitud, puede variar también las funciones que realiza de acuerdo a la edad. Porque según el niño va creciendo, estos órganos van haciéndose más complejos. Incluso la forma de presentación de algunas patologías que producen tanto en niños como adultos, la presentación es completamente distinta. Has dicho algo interesantísimo. Y algo muy importante para nosotros es que los medicamentos que nosotros utilizamos en pediatría, aunque en muchos casos son los mismos medicamentos,
que se utilizan en el adulto para tratar las patologías, nosotros calculamos los medicamentos en base a sexo, peso y edad. Qué interesante. Porque nosotros no es como que ponle 1 gramo de tal cosa, no. Se debe de calcular en base a peso y talla, porque si se le da una dosis muy alta a un niño, puede ser tóxica. Doctor, eso que usted ha dicho es fundamental porque sabemos, y sobre todo con el manejo de algunas condiciones en los pequeñitos, que ahí también tenemos el problema de la automedicación. Óyeme, esa mamá va a la farmacia y compra, deme ahí para yo... Pero la gente hace lo mismo con los niños, doctor. Sí. Lo mismo. Sí, igual. En mi caso, bueno, que a mí pero más peligroso. Más peligroso porque, por ejemplo, escúchame, Pedro, tú tienes el caso, por ejemplo, de una transfusión. Por ejemplo, anoche yo operé a una señora que tenía un ACV, tenía un lado muerto. Entonces, la señora tenía las presiones excesivamente altas, ¿verdad? Y evidentemente que pinchando la arteria para comenzar el procedimiento, tú tienes que el chorro, ¿verdad? Sube a 2 pisos, tenía 200 sobre 102 de presión arterial. Entonces, evidentemente que esa señora hubo que plantear al día de hoy, hay que transfundirla. Afortunadamente la señora está bien, pero hay que transfundirla, está muy débil. Pero un niño, a esa señora tú le pones 1 unidad o 2 unidades perfectamente, es más, hasta 3 unidades, 3 pintas de sangre, no pasa nada. ¿Con qué se transfunde un bebecito? En el caso del niño, nosotros transfundimos con paquete globular. No, pero ¿qué cantidad para que la gente...? Ahora, la cantidad de una transfusión es en base al peso del niño. Por ejemplo, nosotros lo hacemos, por ejemplo, a 10 cc por kilo o a 5 cc por kilo, o lo dividimos en varios tiempos con diferencia entre 4 y 6 horas entre una transfusión y otra. Exactamente. O sea, no es como que ponle tanto, no, nosotros todo lo calculamos en base al peso. Al peso, o sea que la dosificación que un niño tolera tiene que ver con el peso. Tú decías también del sexo. Hay medicamentos que van a variar dependiendo el sexo por patología. Ya. Hay algunas patologías que se pueden presentar diferentes, pero eso ya más en el área de endocrinología. Porque algo que ustedes mencionan de la automedicación en nuestro país, para un padre, y yo puedo preguntarle a ustedes ahora mismo, entienden que el medicamento más inocuo y que lo más sencillo es acetaminofén. Ay, doctor. Eso es lo más sencillito. El niño dio fiebre. Todos los papis tienen un acetaminofén ahí. ¿Qué pasa con el acetaminofén? 1, si no se le da la dosis que lleva, de acuerdo a los miligramos por kilo, pueden pasar 2 cosas. O la fiebre no le va a bajar en el tiempo que debe de bajar. Sí. O si le dio una cantidad muy elevada y en tiempos muy cercanos, el paciente puede hacer una falla hepática por acetaminofén. No, fuña. ¿Qué pasó? O intoxicarse por acetaminofén. Usted vino aquí a decir cosas feas, doctor. ¿Cómo hace que un acetaminofén puede? Sí. Nosotros hemos tenido pacientes con intoxicación por acetaminofén. ¿Qué significa, doctor? Por ejemplo, perdón que te interrumpa, recientemente una compañera me contaba un caso que le llegó de un niño de 3 meses con una intoxicación por acetaminofén porque el papá le daban una pastilla molida para la fiebre. A un bebé. Entonces, evidentemente, y esto es importante que usted lo sepa, porque esto usted no está comprando esta información, nosotros se la estamos sirviendo. Y gracias a la bondad que tienen los médicos que vienen a este espacio donde nosotros decimos las cosas, porque la salud merece respeto. Ese es nuestro lema. Entonces, doctor, aprovechando ese comentario que usted ha hecho, que los medicamentos que se han producido, señores, entiendan una cosa, una pastilla que usted la ve muy simple, una pastilla, es producto del trabajo científico, óigame, de años y de darle seguimiento a cómo se comporta ese medicamento. Entonces, quien lo prescribe tiene que ser un conocedor de lo que está buscando, primero, el efecto que se está buscando, y segundo, de qué cantidad le puedo dar, y tercero, por qué tiempo voy a ponerle ese medicamento. Hay gente tomando ampicilina durante 1 mes por un dolor de cabeza, porque la presión por el cielo. Entonces, doctor, el tema de la fiebre es correcto para entrar en el mundo de la gastropediatría, pero no puedo yo dejar de hacerle esta pregunta. ¿Es correcto que el muchachito le empezó a dar fiebre de una vez? Dale un acetaminofén. Comenzó con fiebre, dale acetaminofén. Hay que cortar la fiebre. ¿Eso es correcto como práctica? Se supone que en los pacientes menores de 5 años nosotros debemos de tratar de controlar la fiebre porque después de que una fiebre pasa a los 39 grados en un paciente menor de 5 años, hay un alto riesgo de una convulsión febril. ¿Eso es en qué edad? Por debajo de 5 años. ¿De 5 años para abajo? Para debajo. Hay que controlarla. En todo paciente debemos de controlar la fiebre.
Segundo, la fiebre es una respuesta del organismo que nosotros en vez de enfocarnos en que tiene fiebre debo bajarla, debemos enfocarnos en saber qué es lo que está produciendo la fiebre. Lo Claro. dijo. Entonces, Exacto. lo otro es, lo primero que nosotros debemos de hacer, no es que esté mal que le den el acetaminofén, pero la mayoría de los jarabes traen una posología y dicen, ¿Qué es eso, doctor? la posología es el papelito que trae la caja dentro del acetaminofén que todos nosotros lo sacamos y lo echamos en el zafacón. Claro, que eso vino de más. Exactamente. Entonces, ahí dice generalmente, si el niño tiene de 0 a 1 año, dele un gotero. Si tiene de 2 a 3, dele 2 goteros. Por decir un ejemplo, Sí. una cantidad. Pero también nosotros hemos perdido la costumbre. Nosotros entendemos darle acetaminofén y ya. No. Lo primero que nosotros vamos a hacer es bañar a ese niño con agua tibia, colocarle pañito en la cabeza, tratar de disminuir la temperatura con medios físicos. Si Ujú. tenemos un acetaminofén, verificar en la posología qué cantidad le tocaría por la edad, administrarla y luego pues llevarlo a una consulta con su pediatra, no tanto para bajar o medicar la fiebre, sino para buscarle la causa a esa fiebre, porque hasta que usted no encuentre la causa y no trate la causa, el niño va a seguir haciendo No, y va a seguir con problemas que pueden migrar de la fiebre, pueden pasar a Exactamente. a otras situaciones. Bueno, Y vamos ahí, arriba. doctor, hay otro tema también, que no es solo la administración de acetaminofén cuando el niño, el bebé presenta fiebre. Hay una cultura de Antibiótico. suministrarle ese acetaminofén cuando el niño tiene programada una vacuna. Antes de llevarla a vacunar, vamos a darle acetaminofén para que no le dé dolorcito, para que no le dé fiebre. ¿Qué de esa práctica, doctor? Esa práctica no es correcta. Se Ok. supone, dentro de los efectos secundarios de las vacunas está la fiebre. La fiebre es una reacción que da la vacuna, que quiere Ujú. decir que está funcionando, que lo que usted Ok. colocó está funcionando. Si el bebé hizo fiebre, usted lo puede medicar, no hay problema. Pero si el bebé no ha hecho fiebre, no se está quejando de dolor, no es necesario medicarlo con nada. Claro, no Incluso- todo el mundo reacciona de la misma Exactamente. manera. Al Exacto. momento, lo que uno generalmente le dice es, si el niño hace fiebre, tú se lo das, pero no porque el niño se vacune haya que darle un medicamento. Eso es una práctica que no es correcta. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea a nivel de la República Dominicana. Y si usted está en Budapest o está en Cape Town, te puede llamarnos, igual que en Nueva York, al 1833-380-0062. Son las líneas hoy conversando sobre todo lo que es la pediatría gastroenterológica, pediatría o gastropediatría, da igual, y estaremos viendo sangrado, por ejemplo, que se produce en el tracto gastrointestinal, intolerancia a la lactosa, alergias e intolerancia a alimentos, afecciones severas o complicaciones del reflujo gastroesofágico, enfermedad inflamatoria del intestino, síndrome de intestino corto, enfermedades del hígado, dolor abdominal tanto agudo como crónico, vómito, estreñimiento crónico, Ay. Son problemas muchas de patologías. Pero diarrea, mucho problema. insuficiencia pancreática, problemas nutricionales, trastornos de alimentación. Ahí está el programa completo del doctor para el año que viene. Correcto. Todo eso lo trata El gastropediatra. el gastropediatra. Eso es así. Por dónde Pero comenzamos? son problemas, doctor, que la gente no concibe que se puedan presentar En en niño. un niño. ¿Qué tan Bueno, común es que eso se presente, doctor? Generalmente el motivo de consulta más frecuentes en gastroenterología son el vómito, Ujú. el dolor abdominal, la diarrea y el estreñimiento, los dos extremos. Y hoy en día tenemos un alto índice de selectividad alimentaria, niños que no comen o que dejan de comer ciertas cosas. Pero sí es muy frecuente que esas patologías se presenten en edad pediátrica. Incluso es muy llamativo para muchos padres cuando uno le dice en pediatría que hay que hacerle una endoscopía o una colonoscopía, que se sorprenden que dice, a los niños se le Claro. hace eso, y uno le explica, sí, a los Ujú. niños se le hace, porque hay patologías que te producen vómito, te producen dolor abdominal, que si tú no haces un estudio de estos especializados, tú no la vas a diagnosticar. Claro. Y sí, esas enfermedades se presentan en la infancia, son muy frecuentes. Ok, entonces decía vómito, dolor abdominal, diarreas Diarrea y y estreñimiento. estreñimiento. Esas son las cuatro más Son frecuentes. las más frecuentes. Seguidas de esa, doctor, ¿cuáles otras condiciones se pueden presentar en el paciente pediátrico? En los bebés, nosotros tenemos con frecuencia también la famosa disquesia, que es el falso estreñimiento,
que son los bebés que los padres lo describen como que pujan mucho, pujan, se ponen rojitos, no logran hacer pupú. La mayoría de las veces el papá lo describe como que es un estreñimiento, pero al momento de evacuar el niño tiene evacuaciones blanditas, es una caca suave, eso no es un estreñimiento, es una disquesia. También en los pequeños nosotros tenemos con frecuencia la alergia a la proteína de la leche de vaca, que es la alergia más frecuente en la infancia, que son estos niños que hacen alergia a proteínas específicas que contienen la leche de vaca y las fórmulas infantiles. Entonces, en estos pacientes se deben de dar, cuando están siendo lactados de manera exclusiva, a la madre se le da una dieta de eliminación de la proteína de la leche de vaca, porque la proteína de la leche de la vaca puede pasar a la leche materna, o se utilizan fórmulas especializadas para el tratamiento de la alergia. También vemos con frecuencia en los pacientes pequeños el famoso reflujo gastroesofágico, que para los papás es muy chocante y muy sorprendente cuando van a la consulta. Se escucha ese término en adultos, pero como en... es más sorprendente para ellos cuando ellos van a la consulta y me dicen, no, porque el niño vomita 15, 20 veces al día. Yo le digo, sí, eso es normal. Y me miran como que así mismo como tú me estás mirando. Doctor? Me dicen, ¿cómo normal? Claro. Y yo le digo, sí, es normal, porque dentro de las cosas que nosotros tenemos que ver es que el reflujo es producto de una inmadurez del sistema digestivo. Nosotros tenemos un agujerito que conecta el esófago con el estómago que se llama esfínter esofágico inferior. Ese esfínter maneja presiones muy altas. En los bebés, esas presiones son muy bajas. Entonces, ese esfínter, ese agujerito, se mantiene abierto todo el tiempo. Según el bebé va creciendo, ese agujerito va adquiriendo presión, va cerrando, hasta que cuando el niño cumple un año, se cierra y solamente abre para permitir que la comida pase. Una vez la comida pasó, él vuelve y se cierra. Y ese es el mecanismo que nosotros tenemos que nos permite que nosotros no nos suba o no nos repita la comida. Eso es un cheque ahí que cierra y abre cuando debe. Entonces, en el bebé como no tiene ese mecanismo, puede vomitar y a veces yo le pregunto, ¿es un vómito o es un buchito? Porque para el papá le sale un poquito de leche por las comisuras de los labios y te dicen es vómito y realmente es lo que los papás le dicen buche, que se llama regurgitación, o si es un vómito que es con fuerza. ¿Por qué? Porque si es un bebé que cuando llega a la consulta, por ejemplo, tiene un desarrollo adecuado, está ganando peso, no está irritado, no tiene ningún dato de alarma, es un niño que está completamente, que va desarrollándose de forma adecuada, lo estandarizado, eso es completamente normal. Porque la cantidad de veces que el niño vomite es irrelevante siempre y cuando ese niño esté ganando peso y esté llevando un desarrollo adecuado. Exacto. Incluso yo que doy consulta, por ejemplo, en el interior, en Higüey, hay muchas abuelas que llegan con los bebés y me dicen, yo se lo digo a ella, doctor, que eso es normal, eso es vómito de engorde. Porque en el campo le dicen vómito de engorde, que es que el niño está vomitando mucho porque va a engordar. Claro. Y yo le digo, exactamente. Nosotros incluso tenemos un término que es el niño vomitador feliz, que es el niño que está vomitando, pero tú lo ves sigue gordo, comiendo. Y con un desarrollo normal, que tú lo ves que vomita, se ríen y están felices. Doctor, en ese aspecto, usted mencionaba alergia alimentaria. Y las alergias y las intolerancias, ¿no estamos hablando de lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Las alergias se producen por un mecanismo inmunológico y son generalmente producidas por proteínas. Cuando nosotros tenemos una alergia es porque ese alimento o ese producto produce una proteína que cuando entra a nuestro sistema hace una reacción inmunológica, entonces produce una reacción. Reacciones que pueden ser en piel, respiratorias, reacciones en el sistema digestivo, todo va a depender del mecanismo que tenga esa alergia. Cuando hablamos de intolerancia, hablamos de cuando tú tienes un trastorno en la digestión. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa. La lactosa es un carbohidrato. Cuando tú ingieres un producto con leche, tu organismo no tiene una sustancia, una enzima que se llama lactasa para poderla digerir. Entonces te van a dar síntomas como diarrea, distensión abdominal, náuseas, vómitos, exceso de flatos. Ahora bien, si es una alergia a la proteína de la leche de vaca, estos síntomas pueden aparecer, pero van a haber otros, como por ejemplo lesiones en piel, va a ser un niño que va a tener crisis respiratoria, puede tener el famoso moquillito, que es la secreción nasal, entre otras cosas. O sea que no es igual, no es lo mismo. Ok. Doctor, ustedes como pediatras, y en el caso suyo gastropediatra, pues ven una población que va desde esos bebés recién nacidos hasta la primera infancia, la adolescencia, atendiendo a cada una de estas etapas, doctor. ¿Cuáles son las enfermedades comunes en cada una de ellas? Ya hablaba, por ejemplo, en el recién nacido, todo este tema del reflujo gastroesofágico. En los menores de un año, con más frecuencia, son el reflujo gastroesofágico, la disquesia, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Entre el primer año y los 10 años,
perdón, Sí. el dolor abdominal recurrente, que son niños que se quejan con frecuencia de dolor abdominal, el estreñimiento, las infecciones parasitarias con frecuencia. Ya en los adolescentes con más frecuencias nosotros podemos ver las mismas patologías que mencionamos ahora, pero también pueden haber enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, alergias a otros alimentos. También pueden presentar patologías relacionadas con el hígado, como son las hepatitis, la hepatitis A específicamente, que es una enfermedad viral que se presenta con más frecuencia en los menores de 5 años que no han recibido la vacuna. El hígado graso, doctor, en la población adolescente y en la población infantil, ¿qué tanto lo ve usted en consulta? Generalmente cuando nosotros vemos hígado graso, en el caso, por ejemplo, de la población adulta, el hígado graso puede estar relacionado con ingestas altas de comidas grasas, comidas procesadas, ingestas de alcohol. Ujú. En el niño, generalmente, cuando nosotros vemos hígado graso, a menos que sea un niño que, por ejemplo, tenga antecedente de una hipercolesterolemia, una dislipidemia, una enfermedad de los lípidos, de las grasas, que generalmente es familiar, Ujú, nosotros vemos hígado graso relacionado con obesidad, casi siempre. ujú. La mayoría de los pacientes con hígado graso que nosotros vemos en consulta son pacientes que están sobrepeso o que están obesos. Porque hoy en día, antes, hace muchos años, el mayor problema que teníamos como, no solo como país, sino mundial, era la desnutrición. Ahora Hoy estamos en en el día otro estamos extremo. al revés. El problema Claro. que tenemos es el sobrepeso y la obesidad. Y el sobrepeso y la obesidad, como el doctor explicaba en un inicio, es un problema grave para el sistema de salud. Porque cuando nosotros tenemos niños con sobrepeso y obesidad desde temprana edad, hay mayor índice en el desarrollo de diabetes, hipertensión, arteriosclerosis y enfermedades que generalmente antes eran más frecuentes verlas en adultos y hoy en día se están diagnosticando en niños. O sea, Ujú. hoy en día hay un alto índice de niños con diabetes y hipertensión secundario a sobrepeso y obesidad. Esto es un tema muy delicado, doctor, porque a veces la gente le resta la importancia que tiene el sobrepeso y la obesidad y patologías como esta del hígado graso que pueden terminar dañando el hígado de manera Exacto. considerable. Claro que si se toman las medidas a tiempo, pues esto puede ser reversible cuando se Ujú. toman a tiempo. Doctor, ¿cuáles son los síntomas comunes por los cuales llega un paciente referido a su consulta de gastropediatría? Ok. Con frecuencia, la mayor parte de los pediatras refieren a gastroenterología pediátrica los pacientes cuando tienen estreñimiento crónico, que Ujú, generalmente ellos lo han manejado y pues no han respondido. Pacientes con dolor abdominal crónico, porque ujú, son pacientes que ya cuando a nosotros nos lo refieren, ya el pediatra ha investigado prácticamente todo y todo sale normal, entonces lo refieren donde nosotros para investigar más a fondo, porque como te explicaba anteriormente, ya nosotros tenemos en la especialidad y en el país tecnologías como son las endoscopías, las colonoscopías, estudios para intolerancia alimentaria, estudios para el reflujo en paciente pediátrico, los estudios de motilidad digestiva como son las manometrías esofágicas y anorrectales que antes no se hacían en el país y ya se realizan, que no se hacían en niños, ujú. ya se hace como 1 año, 2 años que se vienen realizando en niños. Y hoy en día tenemos un amplio catálogo de estudios que podemos realizar para poder diagnosticar a estos niños. También nos refieren con frecuencia, por ejemplo, pacientes que tienen sangrados, sangrado del tubo digestivo alto o del tubo digestivo bajo, pacientes que pueden tener reflujo, vómitos a repetición, porque te explicaba ahorita, el reflujo es muy frecuente y es normal antes del año, pero después del año ya no es normal. Ok, Ya después del año, un niño con reflujo hay que investigar qué es lo que está pasando, claro. saber si es un reflujo normal, si es un reflujo patológico, si tiene una gastritis, si tiene una infección por Helicobacter pylori, porque en los niños sí se ¿Será, presenta la doctor? infección, sí, en los niños se presenta infección por Helicobacter pylori. Nosotros hacemos ya en pediatría, incluso los estudios para el Helicobacter pylori, nosotros lo hacemos en aliento, que antes solamente se hacía en adultos y en pacientes mayores de 5 años. Ujú. Ya nosotros tenemos cómo realizarlo en pacientes menores de 5 años, en el aliento, que es la prueba que con más certeza nos dice si hay o no hay Helicobacter pylori. O sea que son muchas las razones por las que a nosotros nos refieren pacientes. Otra razón, como te explicaba anteriormente, es los niños que no comen, que muchas veces no comen es porque tienen dolor abdominal y quizás no lo saben expresar. Pueden Sí. decir quizás que le duele la barriga y mamá y papá entienden que es porque el niño no quiere seguir comiendo y muchas veces estos niños tienen gastritis. Hoy en día hay un alto índice de gastritis en los pacientes pediátricos, más que nada, aunque ustedes no lo crean, relacionadas a estrés, a Estrés, ansiedad, sí, doctor, estrés en en los los niños, sí, niños. relacionadas a estrés, ansiedad. A veces el niño, si se cambia, si lo cambian de la escuela, si le cambian la profesora, si está viendo una situación en el hogar. Yo tenía un paciente
que cuando él estaba en casa de su tía estaba bien y desde que llegaba a su casa, el niño le dolía la barriga. Mientras él estaba en su casa, si él duraba 10 días en su casa, él tenía dolor de barriga. Su tía se lo llevaba 2 meses a su casa y en la casa de la tía nunca se quejaba. Y era porque los papás estaban pasando por una situación de divorcio. Entonces el niño estaba sometido a una situación estresante y él canalizaba ese estrés como un dolor abdominal. Y muchas veces nosotros lo que hacemos es tratamos de identificar la causa. Si vemos que es por estrés, tratar de quitar ese desencadenante para que el niño no tenga dolor. Usted mencionaba que, y me confirma esa información, la gastritis se puede presentar en niños menores de 5 años. Sí. ¿Y cuáles, además de estas causas que ya mencionaba, del estrés y la ansiedad, cuáles otras causas se han podido identificar en esta población que apenas está comenzando la vida y ya presentan? El uso de medicamentos. Por ejemplo, hay pacientes quizás menores de 5 años que toman medicamentos con frecuencia por alguna patología que tengan. Claro. Casi todos los medicamentos como efecto secundario producen gastritis. Uh-huh. También la automedicación que tú mencionabas Sí. ahorita, que a veces no se le dan las dosis correctas, entonces utilizan analgésicos como diclofenac o antibióticos a repetición, amoxicilina, en la dosis que no es la correcta. Esto puede producir gastritis, la infección por Helicobacter pylori, las infecciones por parásitos como la Giardia, que la Giardia no solamente se va a colonizar en el colon, sino que se puede colonizar intestino delgado y duodeno y puede producir gastritis también. El reflujo, el niño que come, hoy en día nosotros sabemos que nuestros niños no son los más asiduos a comer las comidas que nosotros preparamos en la casa, sino que prefieren las chucherías, lo procesado, los refrescos, las papitas, etcétera. Entonces, todo este exceso de comida procesada también puede producir gastritis. El descontrol en la alimentación, niños que, por ejemplo, pasan mucho tiempo sin comer, el estómago igual sigue produciendo ácido y ese ácido puede lastimar y puede producir gastritis. Excelente. Hoy estamos conversando con el doctor Pedro Rijo, quien es gastropediatra. Hablamos sobre enfermedades gastrointestinales en los pacientes pediátricos. Vamos a hacer una breve pausa y de inmediato retornamos con más hoy en Cátedra Médica. Cátedra Médica.